estoica. Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Volvemos con la serie de píldoras de historia y redondeamos la trilogía de artículos del National Geographic de historia sobre el Japón feudal con este artículo sobre el declive de los samuráis. Permíteme que te lleve de la mano del autor al mundo en el que el camino de la espada, la vida y la muerte por el honor dejaba paso a un mundo más práctico. Curiosamente, la victoria de Ieyasu Tokugawa y el posterior periodo de paz despojó a los samuráis de su antigua función guerrera, teniendo que mudar sus funciones. Nuestro Don Quijote se habría sentido como en casa en esa época, ¿no te parece? Acompáñame hasta el final y comenzamos. Los samuráis, la célebre estirpe de guerreros de Japón, nacieron en el periodo Heian, que fue desde el 794 a 1185, cuando los jefes de clanes locales alcanzaron suficiente poder como para mezclarse con la refinada nobleza residente en la capital. Desde entonces, los bushi, como también se llamaban, marcaron la historia nipona con sus excepcionales dotes para el combate, hasta convertirse en una figura emblemática de la cultura japonesa. A menudo el momento culminante de la historia de los samuráis se sitúa durante el shogunato Tokugawa, también llamado la Era Edo, que fue de 1603 a 1868. Se trata del periodo más estudiado de la historia de Japón y es también el preferido por novelistas, cineastas o autores de cómic para situar a sus personajes samuráis. Sin embargo, lejos de ser una culminación, esa época supuso el fin de los samuráis, al menos como la casta guerrera que fue durante los siglos anteriores. Una vez asentado el régimen Tokugawa tras la conquista del castillo de Osaka en 1615, Japón se sumergió en un periodo de paz entre comillas, tan solo alterado por contadas revueltas campesinas. La última insurrección importante fue la llamada rebelión de Shimabara, en 1637, originada en un villorrio de la isla de Kyushu, en el sureste del archipiélago, que tuvo como causa la excesiva presión fiscal y la persecución de los japoneses que se habían convertido al cristianismo. El líder de los levantiscos, Amakusa Shiro, ejemplifica a la perfección las paradojas de esta nueva época. Era un samurái cristiano, capaz de fusionar en su persona el ardor bélico del bushi con los ideales de salvación transmitidos por los evangelizadores jesuitas que habían llegado a Japón en el siglo XVI. El levantamiento sería sofocado de manera brutal por las tropas gubernamentales, con la ayuda de cañones proporcionados por los comerciantes neerlandeses instalados en el archipiélago. Aplastada la revuelta, Iemitsu, el tercer shogun Tokugawa, decidió cerrar las puertas del país a toda influencia extranjera e imponer una política draconiana de control, el llamado Sakoku. Sus medidas garantizaron más de 2 siglos sin guerras. La contrapartida fue que la ingente masa de tropas acostumbradas desde hacía siglos a hacer la guerra se volvió inservible y cientos de miles de samuráis, cifra que no es una hipérbole, tuvieron que buscar formas de sobrevivir fuera del ejército. En ese nuevo contexto hubo samuráis que siguieron practicando su maestría con las armas en duelos y exhibiciones. El más famoso de ellos fue sin duda Miyamoto Musashi. Tras participar siendo adolescente como mercenario en la batalla de Shikagahara en el 1600, se quedó sin señor al que servir y se dedicó a desarrollar por su cuenta la técnica del combate con 2 espadas, el wakizashi, la espada corta, y la katana. Demostró su habilidad en casi 70 duelos singulares, todos terminados con su victoria y muchos con la muerte del adversario. Antes de morir, escribió un tratado sobre artes marciales que se haría célebre, el libro de los 5 anillos. Recuerda que en el último capítulo te hablé sobre este samurái, y te vuelvo a decir que tengas su nombre en mente porque le traeremos al canal más pronto que tarde. A mediados del siglo XVII se prohibieron los duelos y solo estuvo permitido blandir la espada en defensa propia.
Frente a esto, los samuráis recurrieron a la treta de provocar e insultar al rival con el objetivo de que éste atacase primero, y entonces responder sin reservas. Muchos samuráis se especializaron en desenvainar como centellas, mientras el rival se disponía a ejecutar el golpe. Se potenció así el iaijutsu, o técnica de desenvaine de la katana, que llegó a superar en popularidad al arte marcial del que derivaba, el kenjutsu. Los samuráis crearon un gran número de dojos y escuelas de artes marciales en los que se desarrolló un estilo de combate más estético y espectacular sin que se pudiera atestar su utilidad real en la batalla. El dramático cambio en el estatuto de los samuráis se reflejó en el fenómeno de los ronin, como se llamaba a los samuráis que se quedaban sin señor al que servir. El término ronin significa en japonés hombres de las olas, una imagen que evoca el deambular sin rumbo, fijo sin ataduras, como las hojas flotantes en el agua. En torno a los ronin se ha creado una imagen romántica del guerrero japonés, como un héroe individualista y díscolo, que realiza todo tipo de proezas, cuya mejor encarnación se encuentra en el famoso guerrero antes mencionado, Miyamoto Musashi. Sin embargo, la fama alcanzada por Miyamoto es una excepción frente a la realidad más común de estos personajes, que no eran sino vagabundos con espada, cuya necesidad de luchar por la supervivencia los obligaba a aceptar trabajos sin ningún tipo de glamour, ya fuesen como guardaespaldas o matones, o incluso, sencillamente, el de labriegos. Mientras tanto, en la ciudad de Edo, la actual Tokio, todo parecía florecer. Los comercios y servicios crecían año tras año, creando una urbe rica y populosa que impresionaba a los contados visitantes extranjeros que llegaban del país, como el médico alemán Engelbert Kaempfer, que a finales del siglo XVII afirmó que se hallaba en el centro del mundo. Esa prosperidad se debía en gran medida a la ley que imponía a los señores feudales vivir en Edo 6 meses al año, manteniendo allí toda su corte de samuráis y otros servidores. También hubo ronin que acudieron a la gran urbe. Algunos de ellos fundaron allí bandas organizadas que practicaban la extorsión, la trata de blancas u otros negocios turbios. Con el paso de las décadas, estos grupos fueron adaptando códigos y jerarquías cada vez más complejos, basándose en una visión distorsionada y muy libre del bushido, el código del samurái. Se gestó entonces lo que tiempo después se conocería como la yakuza, la mafia japonesa, conformada en familias comparables a los clanes de samuráis. Las armas, tatuajes y ropa de los miembros los hacían reconocibles y sembraban el respeto y el temor entre la gente común de la misma manera que lo hacía el daiso, la pareja de espadas tradicionales, katana y wazikashi, y los emblemas heráldicos o kamon de los bushi. Tras cometer un error, los miembros de la yakuza se amputaban falanges de los dedos de la mano, en una imitación al harakiri. Los samuráis que lograron mantenerse al servicio de algún daimyo o gran señor debían acompañarlo durante la temporada anual que estaba obligado a pasar en la capital. Allí recibían un mínimo estipendio a cambio de esporádicos trabajos administrativos, de guardia o vigilancia de la hacienda del señor. Como el código de su clase les prohibía hacer inversiones o participar en cualquier actividad comercial, su situación económica solía ser precaria. No era extraño que pasaran el día bebiendo en alguna taberna o disfrutando de los placeres del barrio rojo de Yoshiwara, el centro de la prostitución en Edo. Esto los llevaba a menudo a contraer deudas con la incipiente burguesía mercantil de la ciudad. Multitud de samuráis de antiguo linaje debían vender sus katanas para pagar el mitsuage, o desfloramiento, de la maiko, que era el aprendiz de geisha. Pero no todos los samuráis sucumbieron a la mala vida y al declive. Los hubo también que se convirtieron en personalidades notables en el mundo de las artes. Un caso paradigmático es el de Matsuo Baso, que vivió entre los años 1644 y 1694, y era uno de los grandes poetas de haiku de la historia japonesa. Fue hijo de Matsuo Yozaemon, que perteneció a una familia samurái venida a menos. De joven empezó a servir al primogénito del clan Todo, pero su talento literario le llevó a distanciarse del ámbito militar. En el ámbito de la pintura destacó Watanabe Kazan, que vivió entre los años 1793 y 1841, cuya familia era banderiza del daimyo de Tajara, y que fue capaz de combinar el tradicional estilo pictórico nipón, el ukiyo-e, con el realismo y el sombreado típicamente europeo o nanban. Casi igual de subversivo en la técnica sería el posterior Kawanabe Kiyosai, que vivió entre 1837 y 1889, al que se considera uno de los principales padres del manga. Algunos samuráis alcanzaron gran poder en la corte de los shogunes Tokugawa, no como guerreros, sino como ministros y burócratas. Fue el caso de Kira Yoshinaka,
que vivió también entre los años 1641 y 1703, convertido en koke, una especie de jefe de protocolo que resolvía hasta el último detalle de las ceremonias y eventos de alto nivel. Sus desavenencias con el daimyo Asano Naganori, que se vio obligado a suicidarse mediante el seppuku por haber agredido a Akira, provocaron el famoso episodio de la venganza de los 47 Ronin. Tras la muerte de Asano, los samuráis a su servicio, convertidos en Ronin, esperaron más de un año al mejor momento para asesinar a Akira y vengar a su amo. A continuación, fueron condenados a hacerse el harakiri. Por paradójico que parezca, el triunfo del samurái más importante de la historia de Japón, Ieyasu Tokugawa, supuso el inicio del declive de su propia casta. El código del bushi perdió en buena parte el sentido que tenía en épocas anteriores, al tiempo que se creaba una imagen idealizada del samurái, un concepto fantasma. En el siglo XIX, en un Japón que sentía amenazada su integridad por ingleses, rusos y estadounidenses, una filosofía nacionalista intentó desempolvar aquella prístina ideología del guerrero, mezclándola con un alto grado de nacionalismo al servicio del emperador. Una parte de la esencia samurái permanece aún en Japón, ya sea en la tradición militarista, en la actividad de la yakuza, o en virtudes profundamente arraigadas como el sentido de disciplina y la sensibilidad artística. Y ahora, para terminar, vamos a ver algunos de los principios recogidos en el Hagakure. El Hagakure es una compilación de reflexiones realizadas entre 1709 y 1716 por Yamamoto Tsunemoto, un funcionario samurái de alto rango. El libro supone una especie de canon para el bushido, el código ético de los samuráis. Yamamoto recuerda con nostalgia la época en que los samuráis eran auténticos guerreros dispuestos a morir en cada una de sus acciones. El tema de la actitud ante la muerte aparece muy a menudo en sus páginas, al igual que el deber de obediencia al Señor, la serenidad ante las adversidades y la crítica a los jóvenes samuráis que preferían el estilo de vida moderno. Vamos a ver algunos de estos principios, y te reto a ver si eres capaz de encontrar alguna similitud con principios estoicos que hemos estado viendo en el canal. Obediencia al amo. Si se debiera resumir en pocas palabras la condición del samurái, yo diría que en primer lugar es devoción en cuerpo y alma a un amo. En segundo lugar, yo diría que es necesario cultivar la inteligencia, la compasión y la valentía. La educación. Hay una forma de educar a los hijos en el bushi en tanto que hijos de bushi. Se debe, en primer lugar, alentar su valentía desde una temprana edad y jamás se les debe asustar o ridiculizar, ni tan siquiera en broma, pues si desde una tierna edad aprenden los aires de la cobardía, ésta se volverá una manía para toda la vida. Cuidar la apariencia. Los bushi de hasta hace 50 o 60 años se aseaban con agua todas las mañanas, se afeitaban el pelo de la frente, se perfumaban el pelo, se cortaban las uñas de pies y manos, se las limaban con piedra pómez y luego con hierbas doradas, se consagraban a sus atavíos sin descuidarlos, y sobre todo procuraban que las armas no tuvieran herrumbre, limpiando el polvo acumulado en ellas y lustrándolas. Ideal de sobriedad. Las armaduras y los equipos militares demasiado vistosos pueden ser considerados como señales de debilidad y falta de fuerza. Revelan la verdadera naturaleza de quien los lleva. Perfeccionar el espíritu. Un verdadero samurái consagra todo su tiempo al perfeccionamiento de sí mismo. Es por ello que el entrenamiento es un proceso sin fin. Aprovechar la vida. La vida humana solo dura un instante. Es necesario tener la fuerza de vivirla haciendo lo que más nos gusta. En este mundo fugaz como un sueño, vivir en el sufrimiento no haciendo más que cosas que nos disgustan es una pura locura. Vengar la ofensa. Aunque los adversarios se cuenten por miles, si uno se enfrenta a ellos con la determinación de derribarlos a todos a sablazos, sin dejar ni tan siquiera uno, en la mayoría de los casos podrá cumplir con el objetivo de la venganza. Preparado frente a adversidades. No es suficiente evitar sentirse desanimado cuando llega una prueba. Al sobrevenir una desgracia, el samurái debe alegrarse y coger la suerte que le es ofrecida por poder emplear así su energía y su valentía. Tal actitud difiere radicalmente de la simple resignación. Cuando la marea sube, el barco flota. Preparado para morir. Es seguro que un samurái que no está preparado para morir morirá de una muerte poco honorable. En cambio, si consagra su vida a preparar su muerte, ¿cómo podría tener un comportamiento despreciable? Hay que volverse fanático y desarrollar la pasión de la muerte. Amistad. Se ha dicho, si quieres sondear el corazón de un amigo, caed enfermo. Una persona a la que consideráis amiga cuando todo te va bien y que os da la espalda como un extraño en caso de enfermedad o de infortunio, no es más que un cobarde. Jóvenes egoístas.
En nuestros días, cuando los jóvenes samuráis se reúnen, hablan de dinero, de provecho, de pérdidas, de la manera de administrar su casa, de los criterios para juzgar el valor de la vestimenta, intercambian opiniones profanas. ¿Qué estado tan lamentable este al que hemos llegado? Y con esto, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Estarán conmigo en que algunos de estos principios concuerdan bastante con el estoicismo, ¿verdad? Yo creo que se puede encontrar una moral común en todos estos códigos de conducta de guerreros, de filósofos, de ascetas, que se han desarrollado a lo largo de la historia y en todos los lugares de la Tierra. Y poquito a poquito iremos encontrándolos en el canal. Déjame en comentarios qué te ha parecido tanto la serie de píldoras de historia que estamos llevando a cabo como este en concreto que sigue la temática de los samuráis, y compártelo con quien creas que puede sacarle provecho. Muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.